Vamos a hacer ahora el ejercicio 4, que consta de lo siguiente. Nosotros acá básicamente tenemos una función que es x al cubo por logaritmo natural de x, la que ustedes ven acá, y la idea es encontrar el polinomio de Taylor de orden 3 de esa función en x0 igual a 1, eso como primer punto, y después la idea es estimar el error acotando el resto que se comete calculando f en 0,8 por medio del polinomio. Bien, ¿cómo hacemos nosotros para resolver este caso? Vamos por partes. Primero, tenemos que encontrar el polinomio de Taylor. Para eso lo que tenemos que hacer es recordar cuál es la fórmula del polinomio, ¿sí? Entonces, el polinomio, ¿sí?, va a ser una función más, ¿sí?, es una función en función de x. Entonces lo vamos a tener en función de una determinada función f en un determinado punto x sub 0. Y eso nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, entonces, la imagen de la función en el punto, o sea, f en x es x sub 0, ¿sí?, sobre 0 factorial. Acá lo vamos a hacer hasta orden 3, ¿sí? Entonces vamos a tener la primera derivada evaluada en ese punto sobre 1 factorial por x menos sx sub 0 más la segunda derivada evaluada en ese punto sobre 2 factorial por x menos x sub 0 al cuadrado más la tercera derivada en x sub 0 sobre 3 factorial por x menos x sub 0 al cubo. Entonces, por ahora va a seguir esa estructura, y siempre sigue la misma estructura que vemos a continuación. Entonces nosotros por un lado tenemos x sub 0 que es igual a 1, lo cual ya podemos ir calculando cada uno de estos puntos, y después tenemos, ¿sí?, por separado las funciones en particular. Entonces, lo que nos falta encontrar para caracterizar este polinomio son la imagen de la función en el punto y las derivadas, primera, segunda y así sucesivamente, evaluadas en el punto. Para encontrar esas derivadas, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la función derivada en cada uno de los puntos. Entonces, fíjense, nuestra función f de x nos va a quedar x al cubo por logaritmo natural de x. Entonces, la primera derivada, esto como es una multiplicación de dos funciones, va a seguir la regla de la multiplicación, es decir, la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿no?, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener 3x al cuadrado por logaritmo natural de x, más x al cubo por 1 sobre x, que en este caso nos va a quedar x al cuadrado, ¿sí? Con eso ustedes lo van viendo en este caso y tienen esa definición. Acá lo mismo que se puede sacar x al cuadrado como factor común también. Luego hacemos la segunda derivada, ¿sí?, y esto nos va a quedar 3, en este caso vamos a tener 2x por logaritmo natural de x, ¿sí?, más 3 por x al cuadrado sobre x, que queda x, y acá tenemos más 2x, o sea, f' de x nos va a quedar, ¿sí?, esto nos va a quedar 5x, ¿sí?, sacamos factor común x, nos queda x por 6 logaritmo natural de x, esto por el 3 por 2, ¿sí?, más 5 directamente. Y luego cuando hacemos la tercera derivada de x, esto nos va a quedar la primera sin derivada, o sea, podemos pensarlo como una multiplicación, la primera derivada por la segunda, que es todo este término sin derivar. La primera derivada es un 1, o sea que nos queda 6 logaritmo natural de x más 5, y luego sumado por x, ¿sí?, por todo esto. 6 sobre por logaritmo natural, la derivada es 6 sobre x más 0, con lo cual esto se va a hacer un 1 y vamos a tener que la tercera derivada en x, ¿sí?, en este caso nos va a quedar 6, esto va a ser 5 más 6 es 11, o sea 6 logaritmo natural de x más 11. Fíjense que acá tenemos la función, primera derivada, segunda derivada y la tercera. Vamos a reemplazarlas ahora en el x sub 0, que en este caso es el 1. Entonces, la imagen en 1, que va a ir acá, ¿sí?, en este fx sub 0, esto nos va a quedar 1 al cubo es 1, logaritmo natural de 1 es 0, o sea que esto nos va a quedar 0. Vamos con la primera derivada en 1, o sea, vamos a tener 3 por 1 es 3, por logaritmo natural de 1 que es 0, 0 más 1 al cuadrado, que esto va a quedar 1. Vamos con la segunda derivada, en este caso esto va a quedar 1, logaritmo natural de 1 es 0,
1 más 5, esto va a quedar 5, 0 más 5 es 5, por 1 es 5. Y luego tenemos la tercera derivada evaluada en 1, logaritmo natural de 1 es 0, se anula esto y esto finalmente queda 11. ¿Ok? Entonces, con esto que nosotros vimos, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense. La primera derivada acá, la imagen, perdón, es 0, así que todo esto se anula. Luego tenemos que todo esto, la primera derivada va a valer 1, la segunda derivada va a valer un 5, ¿sí? Y después tenemos la tercera derivada, que en este caso vale 11, ¿ok? Luego, factorial de 1 es 1, factorial de 2 es 2 por 1, que es 2, factorial de 3 es 3 por 2, 6 por 1, 6. Y luego tenemos el x1, que el x0 que va a valer 1, va a valer 1 y va a valer 1. Entonces, finalmente, con todo eso y despejándolo en limpio, el polinomio de Taylor de la función f en x0 igual a 1 nos va a quedar. Este término no está, tenemos este, 1 sobre 1 es 1, entonces vamos a tener x menos 1, la primera parte, a secas, más 5 medios por x menos 1, todo al cuadrado, y luego más 11 sextos, ¿sí? Por x menos 1 todo al cubo. ¿Ok? Con eso ya ustedes tienen esa definición hecha. Bien, eso es la primera parte. Ahora la idea es acotar el resto que se comete al calcular la imagen de f en 0,8 por medio de ese polinomio de Taylor. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Bueno, la idea acá es primero tener en cuenta cuál es la expresión del resto en un polinomio de Taylor. ¿Sí? Entonces, esto que voy a citar ahora es directamente de teoría. Si ustedes van a la parte del apunte, esto básicamente porque es una definición, digamos, que casi se tendrían que saber de memoria, pero bueno, se puede razonar también. Nosotros estamos derivando hasta el término 3, o sea, nuestro polinomio es de grado 3. Por lo tanto, nuestro resto va a tener un grado más que el 3, porque justamente la idea del resto es decir, hacia cuánto, qué tan bien aproxima nuestro polinomio de Taylor a la función que estamos viendo en consecuencia. Y eso sería la gracia que tiene hacer este ejercicio, si no, no tendría demasiado sentido. Entonces, en este caso, el resto va a ser de orden 4. Entonces, para un resto de orden 4, que también es una función de x, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a tener un parámetro, un valor c, llamémosle, que está entre los valores que nosotros vimos. Fíjense que nuestra función está, o sea, nuestra función está centrada en 1, con lo cual nuestro intervalo va a ser entre ese punto 0,8, que es el que queremos ver, y 1. ¿Me explico? Entonces vamos a tener la derivada de orden cuarta, ¿sí? Derivada de orden cuarta evaluada en ese punto c, sobre esa derivada es de orden 4, o sea que esto va a ser factorial de 4 por x menos ese punto, ese x sub 0, todo esto elevado a la 4. ¿Sí? Eso sería la expresión del resto teórica. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a copiar este resto con lo que nosotros sabemos y a calcular lo que nos va quedando en este sentido. Entonces, en este caso, nuestra tercera derivada era esta función. Nuestro resto de orden 4 va a ser esta lógica, o sea, la derivada de orden 4 evaluada en ese punto c. Fíjense, el polinomio de Taylor está centrado en 1 y nosotros vamos a aproximar por un valor menor que es 0,8. Entonces, ese valor c va a estar entre 0,8 y 1. Entonces, con esto vamos a encontrar cuál es la cuarta o la derivada de orden 4 de x. Tenemos que encontrar esta derivada. Entonces esto nos va a quedar 6 por logaritmo natural, la derivada es 1 sobre x, o sea que esto nos va a quedar 6 dividido x, más la derivada de 11 que es 0. Entonces nos va a quedar directamente esta función. Si hacemos esa derivada de orden 4, pero evaluada en ese punto c, que es el que queremos calcular, esto nos va a quedar 6 dividido c. Y en este caso el x es 1, así que reemplazando con estas fórmulas nos va a quedar que el resto de orden 4 en x nos va a quedar x menos 1 a la cuarta, ¿sí? Sobre 4 factorial por esta derivada que nos va a quedar 6 sobre c. Como el punto x es 0,8, esto nos va a quedar, fíjense, 0,8 menos 1 a la cuarta sobre 4 factorial por 6 sobre c. ¿Ok? Bueno, primera cuestión, c pertenece a 0,8, entre 0,8 y 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que c es mayor a 0,8. ¿Esto por qué lo estamos poniendo? Porque una de las cosas que pide el ejercicio es acotar el error. Y eso es lo que vamos a hacer en este paso, ¿sí? Si ustedes hacen toda esta cuenta,
0,8 menos 1 le va a quedar menos 0,2. A la cuarta da positivo por 6 sobre factorial de 4. Bueno, el número al que van a llegar haciendo toda esa cuenta en rojo que acabo de calcular recién es 0,0004, o sea, o 4 por 10 a la menos 3, que es lo mismo. ¿Ok? 10 a la menos 4, perdón. Sobre C. ¿Ok? Bueno, nosotros lo que vemos es esto. O sea, este es el resto en función de ese parámetro C, que es un número que no conocemos, pero que cumple esa función del intervalo en cuestión. Ahora, atenti con esta desigualdad, porque esto es lo que nos va a permitir acotar el error en este caso, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que si C es menor que 0,8, o mayor que 0,8, piensen lo siguiente. Acá esta expresión del resto está en función de 1 sobre C, o sea, del recíproco de eso que nosotros queremos calcular. Entonces, pensemos primero, voy a ir de este lado, tengo más espacio. Pensemos primero en cómo llegar a 1 sobre C. Si nosotros tenemos la desigualdad C mayor a 0,8, para pasar de este C al 1 sobre C, lo que deberíamos hacer con esta desigualdad es hacer el recíproco, es decir, elevar a la menos 1 ambos lados de la ecuación. ¿Correcto? Lo mismo que decir, paso, por ejemplo, dividiendo acá el C y luego el 0,8 y luego cambio el signo. Es lo mismo, ¿sí? Pero al hacer esto, este tiene el mismo efecto sobre la desigualdad que un signo negativo, es decir, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces esto lo que vamos a tener es que 1 sobre C nos va a quedar menor que 1 sobre 0,8. ¿Sí? Que en este caso 1 sobre 0,8 es 1,25. Entonces 1 sobre C es menor que 1,25. ¿Correcto? Entonces esto está bueno porque vamos a tratar de la expresión del resto, que es esto, pensarla en estos términos. Entonces nosotros tenemos 1 sobre C es menor que 1,25. Si a ese 1 sobre C nosotros lo multiplicamos por 0,0004 y lo vamos a multiplicar de ambos lados porque eso es lo que hacemos en cada desigualdad, lo que obtenemos acá en esta expresión es el resto. Entonces esto lo que nos va a quedar es que el resto de 4 en función de x, acá me olvidé del módulo, disculpen que esto es muy importante, ¿sí? Entonces módulo de r a la 4 nos va a quedar menor que 1,25 por 0,004, que esto nos va a quedar 0,0005. Entonces este es el error con el que nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo sabemos si esto está bien? Bueno, vamos a hacer la prueba, ¿sí? Con lo siguiente. Fíjense, nosotros recuerden lo que habíamos dicho. Nuestro error, nuestro resto de orden 4, ¿sí? En ese punto, ¿sí? En el 1, ¿sí? Porque este resto está calculado para un punto en particular, nos va a quedar menor, ¿sí? A 0,0005, o sea, está dentro de ese rango. Vamos a calcular, por un lado, la imagen de 0,8 con la función original. O sea, recuerden que nuestra función original era x al cubo por logaritmo natural de x. Entonces, si hacemos la imagen con el 0,8, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar menos 0,114249. Si en cambio evaluamos con el polinomio en 0,8, es decir, con el polinomio que obtuvimos al principio, que en este caso va a ser 0,8 menos 1 más 5 medio por 0,8 menos 1 al cuadrado, más 11 sextos por 0,8 menos 1 todo al cubo, y hacemos toda la cuenta y nos fijamos en el resultado, esa imagen nos va a quedar menos 0,114667. Si ustedes hacen la diferencia, que justamente la idea justamente es esta, la función de x nos va a quedar el polinomio que lo aproxima más el resto de x. Entonces el resto, ¿sí? Va a ser f de x menos el polinomio de Taylor que lo aproxima. Entonces en este caso, si ustedes hacen la resta, la diferencia entre esto y esto, en este caso, entre esto y esto les va a quedar entre 0,000418. Claramente se cumple esto. ¿Por qué? Porque 0,000418 es menor que 0,005 en términos absolutos y eso lo que mantiene es lo que habíamos dicho, que el resto evaluado en 1 nos va a quedar menor que 0,005. Y esa es un poco la definición de este caso.